sirenas suenan en el norte de Japón. Cada vez que Kim Jong-un, el despiadado dictador que gobierna Corea del Norte con mano de hierro, lanza un misil balístico de prueba, pone en vilo a millones de personas que pueden ser destruidas por sus acciones. Corea del Norte ha lanzado un misil balístico que ha sobrevolado nuestro país. Corea del Norte vuelve a disparar un misil sobre territorio japonés. Nuevo disparo de un misil balístico no identificado de Corea del Norte. Hace poco, en un pomposo desfile militar, despegó tantos misiles intercontinentales como para golpear duramente la costa oeste de Estados Unidos, provocar una masacre y matar a millones de estadounidenses, según un reporte de Fox News. Segundo lanzamiento consecutivo de un misil por Corea del Norte. Que Pyongyang se prepara para llevar a cabo otra prueba nuclear. Corea del Norte lanzó su nuevo misil intercontinental Hwasong-17. El lunático de la escena internacional tiene armas de destrucción masiva que maneja como juguetes, ante la angustia mundial. El régimen norcoreano lleva años exhibiendo sus hazañas ante una comunidad de países que no hacen nada. El mayor conjunto surcoreano dijo que había detectado un presunto misil balístico de largo alcance cerca de la 1:15 GMT del viernes y creemos que ha caído en el Océano Pacífico. Corea del Norte lanzó un misil balístico al mar de Japón. ¿Por qué Kim actúa con total impunidad sin que nadie le ponga un freno? ¿Te imaginas la clase de destrucción que ocurriría si algún día lanza una bomba nuclear en serio? Quédate, porque en este video veremos que no es tan fácil neutralizar al dictador de Corea del Norte, ya que como en un tablero de ajedrez, cada movimiento para acabar con su amenaza tiene consecuencias graves. Una provocación nuclear tan imprudente recibirá una respuesta firme de nuestro ejército. Durante el 2022, la mayoría de los ojos del mundo estuvieron fijos en los catastróficos acontecimientos que estaban teniendo lugar en Ucrania y Rusia. Pero al otro lado de Eurasia, el 2022 también fue un año muy ajetreado para Corea del Norte. El régimen de Kim Jong-un se dedicó a disparar más misiles que en ningún otro año anterior, al menos 90 de ellos. 8 de los cuales fueron clasificados como misiles balísticos intercontinentales o ICBM. Entre estas 8 pruebas de misiles balísticos intercontinentales se encuentra la del 24 de marzo, que batió todos los récords, cuando el régimen del norte disparó un misil balístico intercontinental desde las cercanías de Pyongyang, que se elevó a más de 6.000 kilómetros por encima de la superficie terrestre. En aproximadamente 71 minutos de vuelo, el misil descendió en arco, estrellándose en el mar de Japón, justo en el suroeste de la isla japonesa de Hokkaido. Es probable que el misil que los norcoreanos dispararon posea la capacidad de alcanzar blancos a una distancia de alrededor de 15.000 kilómetros. Lo que es aterrador, porque ahora casi todo el mundo, sin contar Sudamérica, está dentro del alcance de los misiles balísticos intercontinentales de Corea del Norte. Lo que por supuesto, incluye la totalidad del territorio continental de Estados Unidos. ¿Sigues aquí? ¿Nos haces un favorcito? Ayúdanos a correr este video hasta el final para apoyar este canal. ¿Nos ayudas? Pero esta prueba ni siquiera fue el único lanzamiento de misiles que batió récords en 2022. Varios meses después, en octubre, también batieron su récord de distancia. El 4 de octubre, los norcoreanos dispararon un misil balístico de alcance intermedio desde Corea del Norte, que voló a través del mar de Japón y sobre el espacio aéreo del norte de Honshu, antes de estrellarse en el Océano Pacífico a unos 4.600 kilómetros de distancia. Esa prueba prácticamente confirmó la capacidad actual de los norcoreanos de disparar misiles balísticos, que pueden alcanzar objetivos en cualquier lugar de Corea del Sur, Japón, o las bases militares estadounidenses de Guam, que son el hogar de casi 22.000 soldados estadounidenses. Y ahora, con unos 100 misiles disparados en el último año, es probable que Corea del Norte se esté preparando para llevar a cabo su 7ª prueba de armas nucleares. La última vez que Corea del Norte detonó una bomba nuclear como esta fue en 2017. La explosión que generó esa bomba se calculó en unos 50 kilotones, una potencia que es aproximadamente el doble de la bomba atómica que Estados Unidos lanzó sobre Hiroshima en 1945. No está claro cuán potente será su próxima prueba, pero lo que está claro es que la capacidad de Corea del Norte para lanzar misiles nucleares avanza rápidamente.
Y no se trata solo de su desarrollo de armas nucleares estratégicas, que en teoría pueden lanzar bombas que acaben con ciudades en cualquier lugar de Estados Unidos. El siguiente objetivo en la lista de control de armas de Corea del Norte son las armas nucleares tácticas, y una vez que las adquieran, detener al régimen de Kim se convertirá en una tarea casi imposible de alcanzar. La razón es que las armas nucleares tácticas son muy diferentes a las armas nucleares estratégicas en importantes aspectos. Las armas nucleares tácticas son dramáticamente más pequeñas en escala y más cortas en alcance, y solo están destinadas a ser utilizadas para lograr objetivos militares limitados en el campo de batalla. Pueden dispararse como si fueran munición de artillería, y su autorización para ser desplegadas puede ponerse en manos de los comandantes del campo de batalla. Esto contrasta con las armas nucleares estratégicas, que son las grandes y temibles ICBM, que pueden viajar entre continentes y aniquilar ciudades enteras. Su uso se considera solo como último recurso, y la autorización para disparar está totalmente en manos del jefe de Estado. En el caso de una guerra total entre Corea del Norte y Corea del Sur, junto con Estados Unidos, Corea del Norte sabe que tiene 100% garantizada la derrota en un conflicto armado. Estados Unidos ya tiene casi 30.000 soldados desplegados en Corea del Sur. Alrededor de 50.000 más están listos en las cercanías, en Japón, y 22.000 más en una posición relativamente cercana, en Guam. Mientras que la flota del Pacífico de Estados Unidos, con sede en Hawái, es la mayor de todas las flotas estadounidenses. Con 250.000 marineros e infantes de marina, 2.000 aviones y 200 buques bajo su mando, listos para ser desplegados. En caso de guerra, la tecnología significativamente mejor de Estados Unidos y Corea del Sur prácticamente garantiza que dominarán rápidamente las rudimentarias defensas aéreas del norte y lograrán una total superioridad aérea, lo que les permitirá golpear las defensas y las tropas de Corea del Norte en tierra casi sin castigo. Solo hay que ver la rapidez con la que Estados Unidos invadió Irak en 2003. En poco más de 5 semanas, la arrolladora superioridad aérea de Estados Unidos y la invasión terrestre que la acompañó, les permitieron derrocar el régimen de Saddam Hussein y causar decenas de miles de víctimas mortales a su ejército tecnológicamente inferior, mientras que solo sufrieron menos de 200 muertes propias en el proceso. Así que, al igual que Irak, Kim sabe que en una guerra a balazos limitada con Estados Unidos, sin recurrir nunca a las armas nucleares, su régimen probablemente será aniquilado en cuestión de semanas. Pero las armas estratégicas por sí solas todavía hacen muy poco para equilibrar este cálculo. Si el dictador detectara un ataque proveniente de Estados Unidos, disparando una de sus armas nucleares estratégicas a través del Pacífico, para alcanzar una ciudad estadounidense en algún lugar, sabe que inmediatamente se ganaría un ataque nuclear estratégico de venganza por parte de Estados Unidos. Ese evento daría lugar a la aniquilación completa de su régimen. En cualquiera de los dos escenarios, Corea del Norte tiene 100% garantizado perder un conflicto con Estados Unidos, en una guerra convencional limitada o en una guerra nuclear estratégica. Pero las armas nucleares tácticas dan al régimen de Kim un leve rayo de esperanza de que todavía podrían ganar de alguna manera. En un escenario en el que Corea del Norte tiene armas nucleares tácticas y el régimen de Kim, por cualquier razón, recibe una inminente invasión o ataque procedente de los Estados Unidos o Corea del Sur, las armas nucleares tácticas se cargan en misiles balísticos de corto alcance, que podrían ser disparados en una estrategia de primer ataque, con el fin de acabar con las principales bases navales y aéreas del ejército estadounidense en Corea del Sur. Lograría neutralizar así la amenaza inmediata en la península, antes de que pudieran ser utilizadas para desarmar a Corea del Norte. Luego, se podrían disparar más armas nucleares tácticas contra los grupos de ataque de portaaviones estadounidenses que se acercaran, con el fin de impedir que otros medios navales y aéreos estadounidenses contraatacaran con armas convencionales. Al mismo tiempo, Corea del Norte mantendría todas sus armas nucleares estratégicas de largo alcance en reserva y a la espera, con el fin de disuadir a Estados Unidos de tomar represalias con sus propios ataques nucleares estratégicos. Si aún así Estados Unidos lo hiciera, Corea del Norte podría disparar sus armas nucleares estratégicas de reserva y alcanzar una gran ciudad estadounidense en algún lugar.
En caso de que Estados Unidos lleve a cabo un ataque contra el país, intentando localizar y eliminar rápidamente todas las armas nucleares de Corea del Norte, antes de que puedan ser desplegadas, siempre existe la posibilidad de que se les escape una o dos, que podrían ser lanzadas contra Corea del Sur, Japón o incluso el territorio continental de Estados Unidos. Un evento que posiblemente podría resultar en cientos de miles, incluso millones de víctimas civiles. E incluso si no fuera por todas las armas nucleares, Corea del Norte todavía posee una poderosa forma de disuasión militar para una invasión. En los últimos 70 años, desde que el alto el fuego puso fin a la Guerra de Corea, el norte se ha dedicado a instalar miles de piezas de artillería a lo largo de la frontera, todas ellas apuntando a la capital surcoreana, Seúl. Seúl se encuentra a solo 50 kilómetros de la frontera norcoreana, y es una de las ciudades más pobladas del mundo. En el área metropolitana que la rodea, vive casi la mitad de toda la población de Corea del Sur, unos 26 millones de personas. Todas estas personas viven al alcance de miles de piezas de artillería del Corea del Norte, al otro lado de la frontera. Lo que significa que, lo quiera o no, Seúl está retenida como rehén a punta de pistola por el norte. En caso de una guerra total en Corea, la artillería de Corea del Norte podría lanzar decenas de miles de proyectiles directamente sobre Seúl, con un aviso de unos pocos minutos, lo que provocaría niveles apocalípticos de destrucción. Corea del Sur incluso realizó un simulacro sobre este mismo escenario en 2004, en el que se concluyó que en tan solo las primeras 24 horas de estallar un conflicto a gran escala con el norte, se perderían alrededor de 2 millones de vidas. La mayoría de las muertes serían causadas por el fuego de artillería de Corea del Norte contra Seúl. Y esos resultados fueron establecidos antes de que el régimen de Kim Jong-un tuviera armas nucleares. Todo esto significa, en última instancia, que no hay ninguna forma posible de enfrentarse militarmente a Corea del Norte, que no acabe con millones de bajas en cualquiera de los bandos. Pero entonces, ¿qué pasa con las formas alternativas para tratar de detenerlos? Hay sanciones económicas de castigo, pero estos son muy difíciles de utilizar realmente para detener a Corea del Norte, debido a un par de importantes razones. En primer lugar, Corea del Norte ya está tan severamente sancionada, ya se encuentra en gran medida aislada del sistema mundial de comercio. Y en segundo lugar, aislar completamente a Corea del Norte de todo el mundo exterior es difícil, debido a China. China sigue comerciando ampliamente con Corea del Norte, y le permite eludir muchas de sus sanciones internacionales. En 2020, más del 88% de todo el comercio internacional de Corea del Norte se llevó a cabo exclusivamente con China, en gran parte por las exportaciones de carbón y minerales que Corea del Norte vende a China. También está el hecho de que los norcoreanos y los chinos son aliados oficiales. Ambos países siguen manteniendo activo un tratado de defensa militar, que obligaría a estos dos países a entrar en guerra si alguno de los dos fuera atacado por un extranjero. El acceso inmediato de China al Gran Océano Pacífico está cercado por una cadena de islas cercanas, todas ellas aliadas de Estados Unidos. Hablamos de Filipinas, Taiwán, Japón y Corea del Sur. Al sur, India es miembro del Grupo de Diálogo Cuadrilateral sobre Seguridad, junto con Estados Unidos, Japón y Australia. Vietnam, por su parte, se considera otro importante aliado potencial de Estados Unidos, debido a sus disputas marítimas con China en el mar de la China Meridional. China corre el riesgo de verse prácticamente rodeada por países amigos de Washington. Las únicas excepciones muy notables en la actualidad son el Afganistán gobernado por los talibanes, Rusia y por supuesto, Corea del Norte. Para los chinos, Corea del Norte funciona efectivamente como una especie de estado tapón, entre ellos y el ejército estadounidense en Asia Oriental. Y eso hace que la supervivencia de Pyongyang sea crucial para Pekín, independientemente de su frustrante búsqueda de armas nucleares por parte de la dinastía Kim, y de su postura abiertamente agresiva. Pero esa no es la única razón por la que a China le gustaría mantener el estado actual de las cosas dentro de Corea. Si Corea del Norte cayera por cualquier motivo, 3 consecuencias potencialmente devastadoras podrían afectar negativamente a los chinos. La primera sería una crisis de refugiados sin precedentes.
si el Estado norcoreano se derrumba, millones de refugiados norcoreanos que escapan de la violencia y el caos no van a huir hacia el sur, hacia la frontera más militarizada del mundo, llena de millones de minas terrestres. En cambio, huirán hacia el norte, a través de la frontera abierta con China. Millones de refugiados norcoreanos empobrecidos inundando el noreste de China en masa, será un acontecimiento enormemente desestabilizador para Pekín, y los ejércitos surcoreano y estadounidense podrían aprovechar la situación y avanzar hacia Corea del Norte con el fin de restablecer el orden y unificar la península bajo el régimen democrático de Seúl. Si esto ocurriera sin la intervención de China, las Fuerzas Armadas estadounidenses serían capaces, por primera vez, de situar bases y tropas directamente en una de las fronteras terrestres de China. Y el gobierno democrático de Corea, que se opone ideológicamente al régimen autoritario de China, estaría al otro lado de la frontera. Ese es el segundo problema, mientras que el tercero son las propias amenazas y chantajes de Corea del Norte a Pekín para mantener su apoyo. Corea del Norte posee decenas de armas nucleares, y el tercer arsenal más grande del mundo de armas químicas y biológicas después de Estados Unidos y Rusia. En caso de colapso total del Estado, cualquiera de estas armas de destrucción masiva podría perderse, o ser adquiridas por alguna facción o grupo terrorista impredecible durante el caos. Y esos grupos podrían utilizarlas en los alrededores de China o incluso contra la propia China. China tendría que enfrentarse a estos tres terribles escenarios, en los que el Estado norcoreano caería repentinamente. Y el régimen de Kim es muy consciente de esta influencia sobre Pekín. China realmente no tiene otra opción entonces, sino continuar apoyando a Corea del Norte financiera y militarmente, al menos hasta un punto en el que se logre una cierta estabilidad política. Independientemente de las frustraciones comunes de China con Corea del Norte, Kim Jong-un es simplemente capaz de chantajear a China para que continúe apoyándolo. Y por eso es casi imposible conseguir que China coopere realmente en las sanciones financieras contra Corea del Norte, que Pekín considera demasiado desestabilizadoras. Por eso casi todo el comercio de Corea del Norte se realiza con China. Y es por eso que China prefiere el estado actual de las cosas tal como está dentro de la península coreana, con los menores cambios posibles. Aunque los combates a gran escala durante la Guerra de Corea terminaron hace 70 años, en 1953, con un alto el fuego, Corea del Norte nunca ha firmado un tratado de paz formal que ponga fin al estado de guerra con Corea del Sur y Estados Unidos. Corea del Norte tiene a decenas de miles de tropas estadounidenses inmediatamente al otro lado de su frontera, junto con más de 500.000 de tropas surcoreanas en servicio activo, con un estado de guerra formal que continúa. Tras el colapso de la Unión Soviética a principios de la década de 1990, Corea del Norte perdió a su principal socio en materia de seguridad y no tardó en darse cuenta de que, dada su enorme inferioridad en el terreno militar frente a Estados Unidos, su mejor y única esperanza de supervivencia era adquirir armas nucleares para neutralizar cualquier ataque. En 1994, ya estaban extrayendo plutonio apto para armamento de su principal instalación nuclear en Yongbyon. Estados Unidos, bajo la administración Clinton, comenzó a prepararse para la guerra. En la Casa Blanca se elaboró un plan para enviar aeronaves caza furtivas y misiles crucero, para atacar y destruir las instalaciones nucleares alrededor de Yongbyon, antes de que se pudiera desarrollar con éxito una bomba allí. Pero todo se canceló casi en el último momento, porque el temor a que se desencadenara una guerra a gran escala, y la destrucción con artillería de Seúl se consideró sencillamente demasiado riesgosa. En su lugar, la administración Clinton optó por la diplomacia en el acuerdo pactado en 1994. En él, Corea del Norte aceptó congelar su programa de armas nucleares, a cambio de suministros de combustible alternativo por parte de Estados Unidos, y la eventual normalización de las relaciones. Sin embargo, el acuerdo no duraría mucho. En el 2002, un nuevo presidente ocupaba la Casa Blanca y tras los atentados del 11 de septiembre, señaló a Corea del Norte, junto con Irán e Irak, como parte de su llamado eje del mal. Luego, a lo largo del 2002, se hizo evidente que la administración Bush estaba preparando una invasión a gran escala a uno de esos miembros, Irak. El Irak de Saddam Hussein había retirado previamente su programa de armas nucleares,
y ahora era impotente para detener la invasión militar. Y viendo las cosas venir, Corea del Norte optó por retirarse formalmente del Tratado de No Proliferación Nuclear en enero del 2003, convirtiéndose en el único país que lo ha firmado, y se ha retirado después. Estados Unidos invadió Irak solo un par de meses después, y Corea del Norte detonaría con éxito su primera arma nuclear solo 3 años después, en 2006. Y desde Irak en 2003, también ha habido otros 2 países que en el pasado buscaron o tuvieron armas nucleares, y renunciaron a ellas voluntariamente, solo para ser posteriormente atacados o invadidos por potencias extranjeras hostiles, sin temor a represalias nucleares. La Libia de Muammar Gaddafi, que fue atacada por la OTAN en 2011, después de acceder a poner fin a su programa de armas nucleares en 2003, y Ucrania, que fue atacada por Rusia en 2014 y de nuevo en 2022, después de entregar alrededor de 1.700 cabezas nucleares en 1994, a cambio de garantías de seguridad que, obviamente, no se cumplieron. Estos 3 ejemplos han enviado un mensaje muy claro al régimen de Kim y a todos los demás países del mundo, de que la entrega de sus armas nucleares los deja vulnerables a las potencias externas hostiles. Y el ejemplo de lo que está ocurriendo entre Rusia y Ucrania en estos momentos envía un mensaje aún más claro. Los Estados Unidos, militarmente superiores, y la OTAN se han negado a establecer una zona de exclusión aérea sobre Ucrania, o a enfrentarse directamente a las Fuerzas Armadas rusas, por miedo al arsenal de armas nucleares que los rusos poseen. Este es un claro contraste con las rápidas intervenciones estadounidenses, contra oponentes que no poseían disuasión nuclear, en Afganistán, Irak, Libia, Siria, y muchos más. El régimen de Kim sabe que sus armas nucleares son su escudo contra cualquier intervención que venga de Occidente, y convencerles de lo contrario a través de la diplomacia, las sanciones económicas o la intervención militar, es casi seguro que será una misión imposible, especialmente mientras Estados Unidos mantenga una postura agresiva en Corea del Sur. Entonces, ¿qué opción, si es que queda alguna, queda para tratar con Corea del Norte? La verdad es que, a estas alturas, ya no queda ninguna buena opción, y por eso ningún presidente estadounidense ni surcoreano ha sido capaz de encontrar una solución a largo plazo a este problema desde hace más de 70 años. El problema solo puede empeorar en las próximas décadas, porque es más que posible que con el tiempo, Corea del Sur se debilitará en relación con Corea del Norte. La población de Corea del Sur atraviesa actualmente una crisis. En la actualidad, Corea del Sur tiene la tasa de fertilidad más baja del mundo. Esto significa que la mejor estrategia de Corea del Norte para seguir luchando en la guerra de Corea es simplemente no hacer nada y esperar los próximos 20 a 30 años, mientras sus ventajas de población aumentan constantemente sobre Corea del Sur, manteniendo a raya a todos sus enemigos más poderosos con continuas amenazas nucleares. Y solo tiene que esperar que Estados Unidos, por alguna razón, se retire de Corea del Sur durante ese mismo periodo de tiempo. Un escenario que se hace cada vez más probable, si la utilidad económica propia para Washington comienza a disminuir constantemente. Si las estrellas terminan alineándose así, Corea del Sur va a estar en problemas, y ellos lo saben. A diferencia de la influencia de Corea del Norte sobre China, con su enorme chantaje, Corea del Sur tiene muy poca influencia sobre Estados Unidos. Y, en consecuencia, tiene miedo de la creciente amenaza de los misiles, y el discurso agresivo de Corea del Norte, del expansionismo cada vez mayor de China, y de la posibilidad de que Estados Unidos no se tome sus garantías de seguridad tan en serio como creía, en el futuro cercano. Es posible que Estados Unidos tenga que prepararse para que Corea del Norte deje de ser el único estado con armas nucleares de la península coreana. Por lo tanto, no es tan sorprendente saber que en una encuesta realizada en febrero del 2022, un abrumador 71% de los surcoreanos estaban a favor de que su país comprara sus propias armas nucleares. Mientras que otra encuesta de unos meses más tarde encontró que casi el 64% de los surcoreanos lo apoyaban, incluso si colocaba a su país en abierta violación del Tratado de No Proliferación Nuclear. Un hecho que probablemente convertiría a Corea del Sur en un país excluido en gran parte del mundo. Si Estados Unidos comienza a retraerse de sus garantías de seguridad, todo implica que la mejor manera para que el sur continúe impidiendo a Corea del Norte una invasión
sería simplemente que ellos también compraran o fabricaran armas nucleares y misiles. Y a partir de ahí, casi nadie sabe hacia dónde se dirigirá el conflicto coreano y cómo acabará. Ha estado estancado durante los últimos 70 años, y es probable que siga estándolo en el futuro inmediato. Pero eso no significa que no haya brotes de violencia entre ambas partes. Desde principios del siglo XXI, se han registrado docenas de incidentes, escaramuzas, e intentos de deserción entre las dos Coreas, que a veces han estado a punto de reanudar la guerra abiertamente. El incidente más aterrador de todos tuvo lugar en 2010. En ese momento, la artillería norcoreana y surcoreana dispararon proyectiles mutuamente, con el resultado de varias muertes, mientras que el torpedo norcoreano hundió un buque de la Armada surcoreana y se cobró la vida de 46 marineros surcoreanos. La continuación moderna de la Guerra Fría en Corea es sin duda uno de los conflictos más fascinantes, violentos y controversiales tanto del siglo XX como del siglo XXI. Te felicito por llegar al final de este video, eres genial. Aquí está otro video que nos encantaría que vieras. Espero que te haya gustado muchísimo, no olvides dejar tu suscripción y tu comentario. Si te gustaría invitarnos una tacita de café, lo puedes hacer usando las instrucciones en la descripción de este video, nos ayudaría mucho en seguir trayéndote mejor contenido. Gracias y un saludo muy grande.